Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Profesionales a tu alcance, donde abordamos distintos temas de salud y con diferentes profesionales. Este programa se realiza en conjunto entre el Hospital de Chaitén y Chaitén TV. Y el día de hoy los invitamos a realizar sus comentarios por las redes sociales, ¿cierto? Por el fanpage del Hospital de Chaitén o de Chaitén TV, o al correo de nuestra invitada del día de hoy. Vamos a compartirle ahí el correo de Lorena Schwerter. En este nuevo capítulo, el capítulo número 8, hablaremos sobre discapacidad. Para esto invitamos a Lorena, que es la asistente social del Hospital de Chaitén, así que estamos muy contentos de recibirla. Hola, Lore. Hola, ¿cómo están? Bien. Gracias por la invitación. Sí, aquí estamos. Vamos a hablar de discapacidad. ¿Qué nos puedes contar tú? El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Nacional de la Discapacidad. Así que por eso estamos aquí hoy contigo para conversar un poco al respecto. Es un tema que no se toca mucho, a veces a la gente le cuesta hablar sobre discapacidad. Entonces, vamos, ¿qué nos puedes contar tú acerca de esta conmemoración? ¿Por qué se celebra algo este día? Mira, lo que pasa es que primero contarle a la comunidad que nos sigue y nos acompaña en este momento en el programa, es que nosotros vamos a hablar hoy día de las personas en situación de discapacidad con una mirada de salud. Por lo tanto, este día nace como para promover, dejar el espacio, hacer como que la gente reconozca y conozca a las personas en situación de discapacidad y se le pueda entregar todos los derechos que tiene el ciudadano común y corriente. Por lo tanto, la OMS hace unos años atrás promocionó en los países de Latinoamérica y a los alrededores este Día Internacional, que nosotros igual nos sumamos y es nacional, donde se conmemora los derechos y el bienestar de las personas en situación de discapacidad. De acuerdo con los cálculos, es un alto porcentaje alrededor del mundo, un 15% de la población que vive en situación de discapacidad. Por si fuera poco, la prevención indica cifras que van aumentando porque en algún momento era solamente un tema de salud. Más ratito yo te voy a ir contando cómo fue evolucionando este concepto, pero antiguamente era una mirada más biomédica, clínica, en el cual la discapacidad se asociaba desde la comunidad y desde las personas que atendían a las personas, era la falta de. Entonces, por ejemplo, antiguamente si a ti te faltaba un dedo, un brazo, una pierna, un ojo, estabas en situación de discapacidad. Entonces, esto se fue modificando durante muchos años. Pero este día, 3 de diciembre, que es importante, tenemos que ir como celebrándolo y también dando el valor que tiene la persona en situación de discapacidad. Desde una mirada desde las personas en situación de discapacidad, ellos se ven desfavorecidos, ya no hay una inclusión todavía, si bien en el papel pueden haber muchas propuestas políticas locales. También cada institución de salud hace lo que puede con sus recursos, con sus insumos y sus funcionarios. Por lo tanto, deben enfrentar las personas en situación de discapacidad diferentes obstáculos, ya que esto depende de varios factores, no solamente, por ejemplo, nosotros desde el Hospital de Chaitén.
también del medio ambiente, de las barreras que puedan tener Claro, en porque la casa. la discapacidad que pueda tener o que pueda, en la situación de discapacidad que pueda tener una persona, no tiene que ver con la salud. Influye también en cómo se va a desplazar, cómo va a estar en su casa, las cosas en su casa, si va a tener acceso a educación. Entonces ahí también se mezcla como con otros servicios o otras funciones públicas, eh, hacer trámites, desplazamientos. Ahí tendríamos, podríamos meter como, no sé, obras públicas que estén en los lugares a donde recibir a las personas con discapacidad. Y no solo discapacidad física, porque también hay personas que pueden desplazarse, pero no sé, no escuchan. Y tampoco hay tanta información o espacios para que las personas con este tipo de discapacidad se puedan desarrollar de la mejor manera. Sí, bueno, lo que pasa es que de alguna manera la OMS ha tratado de crear un plan de trabajo con los países que se sumaron y que están interesados en que su población tenga acceso a la salud y a otros beneficios como persona, ¿ya? Estos derechos humanos con los que nacemos. Por lo tanto, se hizo un plan, una propuesta desde el 2014 al 2021. En febrero se supone que deberíamos ya contar con un plan de rehabilitación hasta el 2030. Las organizaciones consiguió que los participantes se comprometieran a ayudar a los gobiernos a elaborar modelos de intervención que sean acordes también con las características locales de cada país y también a cada región, en este caso si nos tocara en Chile. Pero igual los recursos económicos siempre son como escasos, por lo tanto la implementación de esta propuesta o este plan de inclusión eh, que se cruza en una variable interviniente entre todas las instituciones públicas de la red, tiene que ver con también una información sanitaria, de satisfacer también el crecimiento y la demanda de los servicios de rehabilitación o trabajar ya desde la prevención o promoción y también incluir a la gente que está en situación de discapacidad para que se sientan parte de las políticas locales en que nosotros estamos trabajando. Entonces es como un tremendo desafío porque delante, ¿te acuerdas cuando conversábamos? Yo te hablaba de que hay porcentajes que más ratito vamos a mostrar o que lo vamos a comentar, que el Estado de Chile tiene una estadística y que va de acuerdo a las encuestas que se van haciendo y contempla las personas desde los 2 años en adelante en situación de discapacidad, pero hay una brecha entre el que nace y los 2 años. Por lo Claro, tanto, que no los toman, no los cuentan. entonces igual puede ser que aumente este porcentaje. Eh, Y y además yo creo también, que igual tiene que ver con la sobrevida. Ahora la gente que tiene algún tipo de discapacidad tiene más acceso a cosas. Obviamente aún falta y hay que seguir trabajando, pero hay más acceso a salud, a rehabilitación, a habilitación con algún dispositivo que les pueda servir para realizar sus actividades. Entonces, claro, efectivamente puede ser que suene como que aumenta la cantidad de personas en situación de discapacidad, pero tiene que ver con que hay mayor sobrevida o son más visibles también. Entonces también puede influir en estas estadísticas. sí, mira, lo que pasa es que igual nosotros vamos como evolucionando también al ritmo del Internet, del acceso a la información. Eh, por lo tanto, esta mirada biomédica que se tenía antiguamente desde el concepto de la discapacidad también se ha ido transformando y sería importante que lo mostráramos. Tiene que ver cómo el gobierno ha tratado de establecer una mesa de trabajo con todos los servicios y con la finalidad de que puedan, en este caso,
homologar o abrir esta perspectiva de la discapacidad. Mira, la ley 20.422 y la ley 21.015, para la gente que no está mirando o no está escuchando, habla sobre la inclusión de pacientes con situación de discapacidad en el mundo laboral, ¿ya? Pero que en realidad nosotros lo que queremos es como compartir la actual concepto en el cual que trabajamos, porque igual, por ejemplo, que me tocó hacer un curso de lengua de señas, el profesor era sordomudo, entonces yo le preguntaba a él si a él le afectaba que le dijeran que estaba discapacitado, y él me decía que no. Entonces, tiene que ver también cómo yo enfrento la situación de discapacidad, porque a lo mejor para ti es discapacidad, a lo mejor para mí no, a lo mejor, por eso que el concepto ahora cambia, porque es la persona quien se encuentra en situación de discapacidad y no tiene la misma calidad de vida que tenía antes, ¿ya? Entonces... Claro, y ahí también incluye, claro, personas que quizás nacen con alguna situación de discapacidad, entonces que nunca tuvieron esa habilidad, por así decirlo, a diferente a perder algo que uno ya tuvo. Igual a nivel emocional debe ser distinto y también hay que abordar esa parte de cómo afrontar Sí, esta situación. sí, mira, el concepto, para que lo entendamos mejor, que nos refleja la ley 20.422, habla de aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, ya ahora es una mirada mucho más integral, de carácter temporal o permanente. O sea, tú puedes tener un accidente, tener que usar una silla de ruedas y estás en una situación de discapacidad, pero va a ser temporal. Mientras te recuperas, se haga rehabilitación, vayas a kine, te vincules con el equipo de salud y lleves tu tratamiento como corresponde. También permanente, porque hay otros diagnósticos, por ejemplo, como la depresión aguda, como la asma crónica, en que a lo mejor va a haber una mejoría cíclica, pero vas a tener esa dificultad para trabajar a lo mejor 100% con todas tus habilidades y competencias personales. Esta discapacidad habla de que al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno y, se ve impedida la persona ya a realizar su trabajo, su vida en forma normal. Por eso es tan ese concepto tan como moderno, se podría decir, porque incorpora la deficiencia, la enfermedad, por ejemplo, no sé, una persona que está con asma crónica, pero al mismo tiempo el entorno, cómo está el entorno, como tú decías delante, cómo está la casa, si hay gente que fuma, las barreras del entorno, si Claro, hay entonces, mucha contaminación en la ciudad. y si uno piensa eso, si hubiera, entre menos barreras hay en el entorno, la situación de discapacidad es menor. O sea, es como, Sí, sí, tiene que sí. ver, ahora ya no depende solo como de la persona y de su situación, sino que incorpora el entorno, porque si el entorno se adapta o no están estas barreras, la persona, por así decirlo, podría decir como que tiene menos discapacidad, la situación es menos grave dependiendo de cómo está el entorno. Y ahí es súper O importante puede considerar, aumentar, claro, por porque por ejemplo, puede si, aumentar, puede ser más complejo para la claro, persona desarrollarse, o sea, por porque hay ejemplo, más si barreras. la persona está en situación de discapacidad, se visualiza y vivencia que no es la mejor calidad de vida que tenía antes, por ejemplo, por una sordera. Pero, entonces, si hay barreras en el entorno en que la gente habla bajito, no modula, entonces la persona va a ir O perdiendo que hay más mucho ruido, o esa que hay mucho ruido en habilidad, un lugar muy claro, ruidoso, es más difícil hacer más, como la detección del lenguaje, por ejemplo, de las sí, palabras, si hay mucho ruido de fondo. más, más aún si tú no le permites trabajar o no lo incorporas a actividades o la excluyes. Eso, todo eso sumado es igual a discapacidad. Por lo Claro. tanto,
tenemos que tener harto ojo en lo que podemos decir o cómo decirlo también. Eso quería pasar. Aquí hay varios conceptos que es Sí, importante manejar. sí, Entonces, para que nos vayamos ahora como en una especie como de segunda parte del programa, en aclarar algunos conceptos, porque además, aparte de conceptos como de definiciones, también hay sí, harto servicio, instituciones públicas que prestan ayuda y que también es importante que la gente las conozca, porque no es solo, por ejemplo, acá en exactamente. Chaitén, no es solo el hospital el que puede hacer algún tipo de ayuda a la persona en situación de discapacidad, sino que hay otras instituciones que trabajan todas en conjunto al final. Sí, súper bien, Belén, porque, mira, terminemos con el concepto de discapacidad. Ujú, Como te decía adelante, pueden ser físicas, ¿ya? Aquellas que producen un menoscabo de la capacidad física o destreza motora, comprometiendo su movilidad para realizar las actividades propias. Por darte un ejemplo, puedes tener diabetes, se te cortó ujú. una parte del miembro de la pierna, y yo puedo decirte, oye, sabes que tú estás en situación de discapacidad, tenemos que hacer la evaluación de discapacidad, pero resulta de que tú estás funcionando súper bien con tus muletas, sigues trabajando y tú no reconoces esa situación como discapacidad. Por eso Ujú. es que siempre tenemos que partir desde cómo se siente La la persona. persona. Las deficiencias sensoriales tienen que ver con aquellas deficiencias visuales, auditivas o de la comunicación, que disminuye Ujú. la capacidad del sujeto para desarrollar actividades con la comunidad, comunicarse, y dependiendo también de la edad, del sexo, de la formación, ya es como disminuyen todos esos accesos desde la comunidad. Y la deficiencia mental, que se clasifica, la deficiencia mental es la causa psíquica, ¿ya? Y aquí están, ¿Ya? porque tú, aquellas que presentan las personas que padecen algún tipo de trastorno en el comportamiento adaptativo. ¿Ya? Y eso generalmente es una psicóloga o un psiquiatra quienes verifican el diagnóstico. Y la Ujú. deficiencia mental de causa intelectual es aquella que presentan las personas cuyo rendimiento intelectual es inferior. ¿Ya? Más rato me haces recuerdo Ah, porque ahí se cruza otra institución que nos apoya cuando son menores de edad. Y también hay que hacer un test y demostrar en este caso que la persona está en situación de discapacidad con un rezago, ¿no es cierto? Que nosotros detectamos cuando son pequeñitos en el Chile que ese contigo que tú lo manejas muy bien. Y ujú, la idea es prevenir que este rezago se mantenga en la niñez, en la adolescencia y después en la adultez. ujú. Quería compartir contigo algunos porcentajes de tasa regional de discapacidad ¿Ya? eh, Sí. a nivel país. Para el 2015, personas de 2 años y más en situación de discapacidad teníamos 2.800.000. Y en la Eso décima en el país. en el El país. país. Y en la región, en la décima región, de ese total del 100% de 2.836.000, teníamos nosotros en la décima el 16,7% de una población en situación de discapacidad. A Mm. nivel nacional, la segunda región es la que tiene menor, un 7,9%. Y Ya. obviamente así va subiendo o va bajando y también dependiendo de las instituciones con las cuales trabajamos y cómo las vamos identificando. Porque no toda la gente sabe que hay un tipo de evaluación de discapacidad para formar parte del Registro Nacional de Discapacidad. Entonces, por eso que quisimos hacer este programa hoy día, porque la idea es que la gente conozca este proceso desde una mirada de salud, Ujú. pero también sepa que hay otras instituciones que nos apoyan y nos avalan para que podamos incluir, y ni siquiera incluir, que todos los seres tengan los mismos derechos y deberes, que eso es lo que Mm. persigue la ley de satisfacción usuaria. Entonces, mira, en 1994 se establecen las normas para la plena integración social con personas con dependencia, con discapacidad. Ya en el 2006 hay convenciones internacionales de derechos, por lo tanto ahí nos informan a nosotros
como también institución de salud, desde una mirada de oír que tienen todas las instituciones públicas, de la inclusión, ¿ya? De cómo nosotros apoyar, acompañar y facilitarle la vida al usuario en forma igualitaria y equitativa. Y para ya el 2008, Chile ratifica una Convención Internacional de los Derechos de los Pacientes en Situación de Discapacidad. El 2010, esta norma es como se establecen las normas de igualdad de oportunidades e inclusión social. Ya el Ministerio de Desarrollo Social nos dice que tenemos que ir incorporando en todos nuestros programas, y tú sabes que el Ministerio de Desarrollo Social trabaja con varias instituciones, no solamente con salud. Sí. ¿Cierto? Sí, de hecho yo también trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social dentro del Chile Crece. Están como aliados, salud con desarrollo social. La municipalidad, el Exacto. FOSI, se cruzan como con hartos programas sociales y que tiene que ver con esto de sumar a la comunidad y darle acceso a la población a todos estos fondos o actividades que se realizan. El 2012, la ley 20.609 establece medidas contra la discriminación, ¿ya? Ley Zamudio. Buenísimo. El 2016 tenemos el decreto 50, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Esa yo creo que fue una de las que más nos costó, especialmente de una mirada de construcción, de tener accesos en los diferentes establecimientos públicos y privados para personas. Entonces le pedían que tenía que tener una entrada para silla de rueda o para una persona que pudiese venir en muleta. O sí, me una acuerdo de eso, que porque hubo un tiempo en que fue como que hay que tenerlo, como que las instituciones públicas sobre todo tienen que tener acceso para las sillas de rueda, y es como que fue normado. Yo recuerdo ese tiempo en que en todos lados estaban pusieron límite a los adaptaciones. municipios, y se multaban. Ahora, los recursos económicos, por ejemplo, el Servio igual en ese tiempo también tenía que empezar a implementar en sus proyectos de mejoramiento y de postulación a vivienda estas mejoras. En el 2017, ahí ya hubieron varias. La ley 20.997 que moderniza la legislación de aduanas, donde también se da algunos beneficios. El 2017, la ley 21.015 incentiva la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral. Entonces el Estado ahí financia tanto el sistema público como privado, como para que también no sean excluyentes. Al trabajo. Exactamente, y puedan desarrollar su vida normal lo mejor posible, con una mejor calidad de vida, y no excluirlo como eternos enfermos y que se mueran de depresión. También la ley 21.013, que es el Ministerio de Justicia, delitos de maltrato frente a personas en situación de discapacidad. Ese mismo año, como te contaba, da accesibilidad universal para las postulaciones a vivienda. Y ahí habían requisitos específicos. Lo que más rato te voy a contar sobre las credenciales de las personas en situación de discapacidad, lo cual otorga que el MIMBU, a través del Ministerio de Urbanismo y el Ministerio de Vivienda, tuvieran acceso y lo incorporaran como parte de su plan de inversión. Ya no se hacía como, oye, por favor, no sé, incorpórale esto a tu proyecto, claro, o de buenas voluntades, o dependiendo de la comunidad. Ya en el 2017 era una norma y una ley. En el 2018, los juegos infantiles para niños y niñas en situaciones de discapacidad. ¿Ya? O sea, las plazas tenían que formar parte, también acceso universal para todos y todas. Y la ley 21.091 de la educación superior, estudiantes en situación de discapacidad. También nos regulaba y decía, oye, si van a hacer clases, igual tienen que usar diferentes medios visuales y audio para que
cualquier estudiante que quiera formar parte de una carrera cuente con estas herramientas de igualdad con todos sus otros compañeros de curso. ¿Ya? Claro, que es lo que hablábamos antes, esto de que el entorno tiene que ir quitando o alivianando estas barreras, porque claro, lo que comentabas tú es tú empezaste a hablar desde el 94, de 1994, Sí. y es como, yo me imagino que antes de eso había muy pocas normas con respecto a discapacidad, pero desde el 94 hasta ahora se ha avanzado harto en distintas materias. Y esto de, por ejemplo, del acceso a la educación universitaria, súper bueno, porque y pensar que recién, hasta hace 2 años, se hizo una norma de esto, Sí. y de que tengan acceso, de que puedan tener la oportunidad de educación sin que la pérdida auditiva o la pérdida visual o de acceso al edificio sea un impedimento para aprender algo, para Exactamente. desarrollarse, si tiene que ver con el desarrollo personal. Sí, mira, dentro de las instituciones que trabajamos a nivel local y que se cruza la variable de discapacidad está el Servicio Nacional de Discapacidad, quienes son los que comandan y encabezan y tratan de generar políticas y proponer políticas a nivel nacional de acuerdo a la modernidad también, de cómo vamos generando accesibilidad universal. Eh, Luego también trabajamos con la municipalidad, con la gobernación, en estas mesas de los COTEP, donde planteamos las necesidades tanto locales de Chaitén como provinciales. Eh, y también están los programas como ministeriales, el Ministerio de Vivienda, que cuando tiene usuarios en situación de discapacidad, estas personas presentan su credencial y deberían contemplar en la vivienda acceso universal, porque ahí la construcción es diferente, las puertas van más anchas, la entrada tiene que tener una subida principal que tiene que tener creo 3 o 5 metros, me decía la Marcela, entonces tiene que cumplir con algunas condiciones básicas las construcciones. Bueno, salud, yo creo que siempre hemos tenido nosotros la responsabilidad completamente, desde que se comenzó con este trabajo de hablar de las personas discapacitadas, porque se asoció a enfermedad y se asoció históricamente a salud. Pero hoy en día es responsabilidad del Estado y de todas las instituciones a las cuales prestamos un servicio a la comunidad, a la sociedad. Uh-huh. Sí, hay harto ahí para seguir trabajando. Sí, exactamente. Hay harto. Tenemos un pequeño video para compartir es muy cortito, pero es para contarles sobre la ley 20.584, que es sobre los derechos y deberes de los usuarios. Así que ahí se los vamos a compartir. Okay. El 1 de octubre de 2012 entró en vigencia la ley número 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a su atención en salud, conocida como Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Esta normativa permite que las personas exijan sus derechos y también crea una relación más equilibrada entre el paciente y el médico, o entre el usuario y el prestador de salud del ámbito público o privado, tales como centros asistenciales, hospitales y clínicas. Ahí está, de verdad era muy cortito. Pero tiene que ver con establecer los derechos y deberes que tienen los usuarios y también los servicios que prestan atención en salud para que haya este equilibrio en la relación entre la persona y el centro de salud o el médico o el profesional que lo está atendiendo. Sí, mira, ese video fue hace rato,
hace hartos años, pero yo creo que es súper clarito y es súper como asequible. Nosotros lo tenemos generalmente en la sala de espera del hospital, y Sí, ahí habla de todos los derechos universales y también de los deberes. Esta misma carta de derechos y deberes los tienen todas las instituciones públicas y privadas, ya que tiene que ver con cuáles son cómo yo me paro como usuario frente a una institución pública o privada, qué es lo que yo puedo exigir y cuáles son mis mandatos igual que tengo que saber, ¿ya? ujú, Eh, y es sumamente importante porque la gente, esa es su tarjeta de entrada, y que va de la mano con la satisfacción usuaria, de tratar de que la gente, como llegó, se vaya mejor. Y si viene claro. más, no le pudimos atender o dar respuesta, ya sea de las diferentes miradas institucionales, pero se vaya conforme a que por lo menos lo saludaste bien, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? O espere, yo voy a averiguar para no andar trayendo a la gente por todos lados. Entonces, por eso es tan importante, no solamente desde la mirada de salud y de discapacidad, sino también de todas las edades, adulto mayor, embarazada, de cómo nosotros abrimos espacio, pero también respetamos y nos informamos cómo trabaja cada institución, como para saber qué es lo que yo puedo exigir y qué es lo que no puedo exigir, y qué me corresponde Claro. a mí hacerme cargo, en este caso, por ejemplo, de mi salud. Yo me hago cargo de mi salud, por lo tanto tengo que escuchar al profesional, mantener mi tratamiento, si tengo alguna duda, lo averiguo o le pregunto a mi médico tratante. Por eso es que es mutua la responsabilidad. Ahora, con respecto a las personas en situación de discapacidad, vamos a seguir. Las instituciones que en este caso, mira, los principios eran los primeros que trabajamos, ¿de acuerdo? La Ujú. persona en situación de discapacidad, ya sea desde pequeño hasta que llega a su edad media o adulta, que está en situación de discapacidad, tiene que tener una vida independiente, entregarle todas las herramientas para que este niño, esta niña pueda llegar al colegio, se sienta cómoda, pueda aprender, eh, Ujú. cómo vamos a utilizar desde el colegio las herramientas, si este niño o niño es sordomudo, si tiene rezago de lenguaje, ponte tú, tiene problema auditivo, tiene problemas visuales, cómo ahí Ujú. el colegio, la JUNAEP tratan de hacer la evaluación rápidamente oftalmológica para que perdón, los lentes lleguen en marzo, abril, en diciembre. Claro, lo ideal. Entonces, eh, después viene ya la enseñanza media, también seguimos con lo mismo, que tenga acceso a salud, educación, también cómo está la casa, cómo está la familia, si ese niño, esa niña, ese adulto mayor se siente en situación de discapacidad, en desmedro con la comunidad. eh, Oye, yo voy a sacar una hora al hospital de Chaitén, ponte tú, y estamos todos esperando afuera. No hay priorización. Entonces, eso tenemos que irlo mejorando y trabajando. Más rato yo le voy a contar que esta misma ley que presentamos recién en el video de la 20.584 también nos está pidiendo otras cosas, y vamos a invitar a la comunidad a que nos ayude y nos diga y nos cuente cómo le gustaría mejorar esta propuesta. Sí. Después que esta persona, ¿no es cierto?, tiene esta vida independiente, que tratamos de que tenga acceso a todos los beneficios que tenemos todos, espero que tenemos Ujú. todos, también sea complementario el entorno y sus componentes. Ya, no sé, que tenga acceso a todas las instituciones, que es un desafío o un diseño universal de asequibilidad, de acceso universal, de que Ujú. pueda ir al municipio, a la gobernación, que pueda ir a jugar, que Claro, no que tenga tenga acceso a todas las cosas el que camino no quiera, que sea malo, necesite. Mm. claro, que la casa esté adecuada, que tenga espacio, eh,
Y entonces ahí jugamos y participamos de esta mejor intervención multidisciplinaria y multiinstitucional para otorgarle una buena calidad de vida a las personas. Y finalmente nace y termina este ciclo con las políticas públicas, intersectoriales, de participación, de diálogo ciudadano. Nosotros hemos trabajado hartos en los años anteriores, pero bueno, con este tema de la pandemia hemos tenido que parar hartas actividades comunitarias que nos gusta y porque somos un hospital comunitario. Esto de escuchar a la gente, por eso es que es tan importante que cuando tengan una observación, tengan una propuesta, se haga ese reclamo, esa solicitud, esa felicitación, porque es la única forma de mejorar y proponer cosas para que no le ocurra a usted ni a otra persona lo que pudo haberle afectado o se haya sentido pasado a llevar, vulnerado. Claro. Ese es uno de los derechos que tienen las personas de poder hacer estos descargos o felicitaciones o sugerencias, porque a veces es como se van tranquilos, pero piensan, quizás faltó esto o podría haber pasado esto, quizás, y esa es la forma que tienen de expresarse y de ayudarnos a nosotros a mejorar. Es súper importante. Sí. Es como la forma oficial. Entonces, ojalá la gente que esté viendo esto empiece a hacer uso de la OIRS para que nos ayuden también a mejorar y también a saber cuando lo hacemos bien, porque a veces uno piensa que lo está haciendo súper bien o uno dice, hoy no, quizás me faltó hacer esto, pero las personas sienten que uno lo está haciendo bien, que está haciendo una ayuda, pero uno tampoco sabe, entonces también es bueno que puedan explicitar cuando ellos encuentran que los funcionarios lo están haciendo bien. Sí, lo que pasa es que nosotros como equipo de salud trabajamos con personas que requieren salud y que vienen al hospital por alguna una necesidad. dolencia, patología, exactamente. Ahora, es su percepción. Si tú igual te levantas de tu casa, yo voy a ir al hospital y resulta de que justo te agarraste con alguien de la casa, ya vas a llegar con una preposición al hospital enojado, ¿cachai? Sí. Entonces uno de repente chuta como funcionario, trata como de mantener la compostura, decir no se enoje, tenga calma, espere un ratito. Entonces también estos son sensaciones, son percepciones. Por lo tanto, cuando yo me hago cargo de que no me gustó esta actitud o siento que he sido vulnerada en mis derechos o no se me atendió como corresponde, me hago responsable y ahí uso la OIRS. Entonces, claro, tiene que ver con hacerse, claro, una responsabilidad también. No es como ir a escribir lo que uno se le antojó y después no, yo no fui. Sí, exactamente. También es como hacerse cargo de la opinión que uno está entregando. Sí. Oye, Lore. Mira, vamos. Sí, no, era para preguntarte la otra parte, pero. Sí, pasa por esa. Está buena esta. Te iba a preguntar sobre, yo creo que ya entramos como en ese tema, pero era esto de la discapacidad o las personas en situación de discapacidad y el hospital de Chaitén, ya acercándolo como a lo local, porque hablamos de que se conmemoraba, ¿cierto?, de las leyes, las políticas públicas que existen, cómo se ha ido avanzando en el tiempo, pero ahora como que bajémoslo acá a Chaitén, a nuestra comunidad, a nuestro hospital. ¿Qué es lo que se hace acá en el hospital en relación a la discapacidad? Ya, súper. Pon el pepetero. Sí, ya, vamos a compartir. Aquí yo voy a compartir algo y tú me vas guiando. Ya, de todas maneras, la primera parte de esa presentación ya lo conversamos, que tenía que ver con cómo es el ciclo, pero sería súper importante que la gente vea el ciclo, que va de la mano, y ustedes se van a dar cuenta que va todo enlazado. Si tenemos políticas públicas adecuadas, si todas las instituciones están apostando a que va a resultar, tienen la voluntad y tenemos nuestras normas que nos exigen, esta persona ya del nacimiento va a ser independiente, tenga o no tenga situación de discapacidad.
¿ya? Y al mismo tiempo el entorno va a estar preparado para sostener, acompañar amorosamente y desde una mirada comunitaria a esta persona en situación de discapacidad con el acceso universal. Y así va el ciclo, ¿cierto? Por lo tanto, la idea es que no se corte este ciclo, que sea fluido y sea mejorado dependiendo de la época en que estamos viviendo, de los cambios de modernidad, con la modernidad, y los cambios también a nivel país. Hoy en día, con la pandemia y el COVID, esto puede que esté un poquito guardado en las casas, ¿no es cierto? Sí. Estas necesidades estén ya sea con el adulto mayor, con jóvenes o adultos, la mayoría está guardada en sus casas para no contaminarse, ¿cachai? Por lo tanto, tenemos que nosotros ir. Esa es la invitación. Sí. Se ha cambiado la modalidad, pero se sigue haciendo. Exactamente. Si muestras la otra lámina, ese es uno de los trabajos que hacemos nosotros, ¿ya? Ese es para que lo conozcan ustedes, que es la credencial de discapacidad, ¿ya? Miren, pasa a la otra fase. ¿La siguiente? Segundo, sí, esa. ¿La puedes agrandar o queda ahí? No, esa es la más grande. Ya, miren. Yo les voy a explicar. Lo que pasa es que dentro de las políticas de salud que apoyamos y orientamos a las personas en situación de discapacidad, hay una norma que nos pide a nosotros, a los centros de salud, hacer una evaluación de discapacidad en conjunto con el CONPI. Por lo tanto, esa es una herramienta y una función que hace la gente de salud, como dice la lámina, ¿ya? Y eso es para las personas que se sienten en situación de discapacidad y quieren evaluarse. Por lo tanto, cualquier persona de la comunidad que nos está viendo, que nos está escuchando, o tutor o adulto responsable de esta persona que ve que tiene una situación en discapacidad física, mental, intelectual, emocional, la primera parte es que puede venir al hospital de Chaitén. Toma una hora conmigo y yo le explico todo lo que les voy a explicar a ustedes. En el cual yo inicio como asistente social una entrevista a la persona que está en situación de discapacidad o a la tutora o adulto responsable y se activa el flujo. ¿Qué significa eso? Que yo hago una entrevista, le pregunto al tiro si tiene tiempo, porque la entrevista dura alrededor de 1 hora, 45 minutos, en el cual yo pregunto sobre la red, sobre la familia, sobre la vivienda. Generalmente lo hago en domicilio, entonces verifico toda la información que se me está dando. Luego de eso yo hago una carpeta, donde pongo el informe biomédico, y donde doy la hora para el médico y la hora para la psicóloga, que hace un instrumento que se llama IVAD. Acá en el hospital de Puerto Montt, de Chaitén, tenemos solamente a 2 personas capacitadas para ejecutar ese instrumento que acompaña esta evaluación. Y que es la Marcia Brevi, la psicóloga, y la Joana Álvarez, que es la kine. Por lo tanto, en este momento la Joana está con postnatal, por lo tanto está solamente haciendo el IVADEC la Marcia Brevis. Entonces yo le entrego la carpetita lista a los chicos. Entonces se hace una solicitud, se completa una solicitud en el cual la persona me dice yo quiero ser evaluado. ¿Ok? Yo le entrego un tríptico con los beneficios que más ratito vamos a ver y incorporo la cédula de identidad, la fotocopia, incorporo un certificado de residencia, documentos que acrediten la patología que me está diciendo que tiene, por ejemplo, si tiene depresión, si tiene algún problema cognitivo, va a un informe psicológico, si tiene alguna enfermedad, también va el certificado médico y luego esta persona se pasa con el médico.
Y el médico completa un formulario que se llama biomédico, informe biomédico, que va como el diagnóstico más elaborado desde una mirada clínica. Y luego la Marcia hace este instrumento, que es una encuesta pequeñita que le hace a la persona, y todo esto yo lo subo hoy en día en la plataforma. Antiguamente yo tenía que enviarlo por oficio al COMPIN. Esto se hace todo en 15 días hábiles, porque es como una radiografía, una fotografía de la persona, ¿ya? Acuérdate que esta discapacidad puede ser parcial o puede ser, o sea, momentánea. Claro, temporal o permanente. O puede ser permanente. Por lo tanto, hoy en día, por pandemia, se están subiendo los documentos a una plataforma y es mucho más rápido, porque tú no haces fila. Y te devuelve al tiro la retroalimentación, el COMPIN te dice, mira, sabes que se subió mal tal informe, o no se ve claro, vuelve a subir, o sabes que falta tal informe, tú lo envías. Entonces, es súper amigable en realidad la plataforma. Y luego de eso, tiene 5 días, como dice la lámina, COMPIN para ser presentado en el comité médico, y ellos evalúan el nivel de discapacidad de la persona. Le ponen un porcentaje, le ponen la característica si es física, mental, intelectual, y va una resolución al registro civil a nivel nacional, y el registro civil incorpora a esta persona en el Registro Nacional de Discapacidad. Ya, y ahí les dan el carnet que vimos recién. Y ahí, sí, la persona va al registro civil y pide esa credencial, si quieres volver a mostrarla, que le entrega el registro civil. Ahora, ¿qué es importante mencionar? Es las características locales, ¿ya? El COMPIN en las ciudades manda una carta certificada a domicilio, el cual te dice, señora Belén, usted ha sido aprobada, le hicieron la evaluación de discapacidad, acaba la resolución y va su credencial. Tú sabes, acá en Chaitén eso no ocurre, porque el Correo de Chile es una persona natural y no van a domicilio. Por lo tanto, por eso la gente cuando vuelve conmigo, después que iniciamos el proceso, yo los derivo al registro civil y tienen que pagar como 600 pesos, parece, para que le otorguen y le impriman esta credencial de discapacidad, ¿ya? Pero sí, la persona puede ir después de forma personal al COMPIN en Puerto Montt y solicitar esa resolución personalmente. No se le puede dar a nadie, a menos que tú tengas un mandato, porque es como tu certificado de antecedente. ¿Ya? No se le da a cualquiera, es una información confidencial, tal como la que manejamos nosotros como hospital. También tiene que ver con el Registro Nacional de Discapacidad. Pasemos a la lámina de las instituciones que nos apoyan. ¿Esta de aquí? Sí, exactamente. Ya, para el trabajo que hacemos nosotros necesitamos el apoyo de instituciones, ¿ya? Entonces, está primero la postulación a fondos concursables del SENADI. O sea, para hacerlo más claro, cuando usted, que no está escuchando y no está mirando, ya vino a hacerse esa evaluación de discapacidad y está en el registro de discapacidad a nivel nacional, tiene estos beneficios, ¿ya? La mayor de los beneficios los da el Servicio Nacional de Discapacidad, que tiene que ver, y es una de las cosas que les gusta más a la gente, es en la postulación a fondos concursables, ¿ya? Eso generalmente lo da el FNDR o el gobierno regional, dependiendo del año, y la idea de este fondo, que la última vez fue como de 600.000 pesos, es para que la persona que está en situación de discapacidad y si no está trabajando de forma dependiente o independiente, inicie algo, ¿ya? Por lo tanto, el año pasado se postularon 3 proyectos locales y generalmente nosotros los asesoramos desde el hospital, ¿ya? Igual lo hace la municipalidad, igual lo hace la gobernación, pero como nosotros tenemos esta lista de personas, igual uno tiene que ser como súper respetuoso y le voy preguntando uno por uno si quiere o no quiere,
¿ya? Ya. Ajá. Luego tenemos el acceso a la justicia, que también tiene que ver con el Servicio Nacional de Discapacidad, y ellos tienen abogados que asesoran, orientan en forma gratuita a las personas que están en situación de discapacidad y que presenten algún problema judicial. También hay este uso de estacionamiento exclusivo, Ya, ¿no es cierto?, sí. para personas en situación de discapacidad que tienen logo y que cuando uno, si no estás en el registro, aunque tengas una situación de discapacidad, a ti te sacan un partido. Por eso es tan importante tener este registro, porque es tu carnet, va a tu carnet, tu cédula de identidad y va a este registro que acredita que tú estás en una situación de discapacidad. Tienes rebajas de aranceles en la importación de vehículos, cuando las personas, por ejemplo, tienen la posibilidad de comprarse un vehículo, cuando le falta alguna parte miembro del cuerpo, vienen algunos vehículos adecuados, ya sea el asiento, claro, entonces lo pueden comprar en el extranjero y no pagan hartas cosas que tienen que pagar las otras personas que sí exportan. La postulación de subsidio habitacional, eso es sumamente importante, porque nos ha pasado que personas en situación de discapacidad que cuentan con el Registro Nacional de Discapacidad, se les ha otorgado casas universales y ha sido súper complicado porque no se tomó en su momento, cuando se postuló a la vivienda, esta dificultad o estas características personales del postulante. Por lo tanto, después la empresa no se hace cargo de hacer mejoras, ¿ya? A menos que haga una postulación a mejoramiento de vivienda. Por eso es tan importante que si yo tengo algún tipo de discapacidad, cuento con el Registro Nacional de Discapacidad, voy a postular una vivienda, yo diga que tiene que ser con características universales. Ahí viene como adaptada, ¿ya?, para esa persona. Sí, sí, eso es lo que yo te contaba. En la puerta, por ejemplo, del baño debería entrar una silla de ruedas, ya viene con mangos, ¿cachai? La entrada de la vivienda debería ser con estas subiditas, ¿cachai? Que creo que son, no sé si son 3 o 5 metros, donde el cemento va degradado, no llega y sube. Yo me imagino que tú has visto varias fotos en la red en la cual se ríen de las construcciones que se han hecho porque no vienen adaptadas. No son coherentes, claro. Entonces, por eso es tan importante que si usted cuenta con ese Registro Nacional de Discapacidad y necesita que la casa cuente con características para que sea más amigable, porque eso es lo que queremos, que todo se junte, que todo se nivele, tiene que presentar ese registro nacional de discapacidad, pero al mismo tiempo decirle a la persona del servicio donde está postulando que tiene que tener características específicas su vivienda. Y, por último, los accesos a los beneficios brindados por el SENAVI, que son como las ayudas técnicas, ¿ya? Sí. Ahí hay dos tipos, como ayudas técnicas como físicas e insumos. Ahora, eso sí es dificultoso, ¿ya? Porque generalmente son platas que vienen a nivel nacional, que distribuyen a todas las regiones, y me tocó que el año pasado quisimos postular algunas ayudas técnicas, lo puede hacer también el usuario. También nosotros como funcionarios de salud podemos representar al usuario y postularlas, ¿ya? Se pueden hacer las dos modalidades. El tema es que el año pasado en SENAVI de la 10ª región se estaban pagando ayudas técnicas que se habían comprado en el 2018. Entonces, sí, entonces, exactamente. Entonces, eso dependiendo también de la patología, de repente lo buscamos si es un GES con ayudas técnicas GES, que nos llegan a nosotros como Hospital Chaitén o al Servicio de Salud de Reloncaví, pero siempre pregunto al SENAVI cuando hay, por ejemplo, postulaciones, cuando tenemos acceso a algún beneficio, entonces, y ellos son bien amables y orientan bastante bien, pero también dependen del Servicio Nacional, tanto de recursos como también de ayudas técnicas e insumos. Eso. Cambio Pásame la otra, ¿sí? Eso ya lo hablamos. Sí, ¿para qué sirve la credencial?
Ya, que es para postular en realidad todos estos beneficios y sí, ayudas que existen. sí, pero pasa el otro porque quiero, ya, Esa es la última. sí, quiero hacer una aclaración para quienes nos están escuchando y nos están mirando, que tiene que ver con, acá hay dos procesos, para que no se confundan. Nosotros como institución de salud hacemos esta evaluación de discapacidad para que la gente esté en el Registro Nacional de Discapacidad, pero en forma paralela y dentro de los beneficios aparece el IPS, donde la gente mayor de 18 años puede solicitar su pensión de invalidez. Y también ahí se le va a hacer una evaluación de discapacidad. Son aparte, una no va con la otra. No, o sea, Pero la persona, por ejemplo, terminamos esta parte. Sí, vamos a hacer un ejemplo. Ya, tú estás en situación de discapacidad, Belén. Entonces vienes a hablar conmigo que quieres que te acreditemos y quieres estar en el Registro Nacional de Discapacidad. Entonces, entre todas las orientaciones que yo te digo, yo te derivo el IPS o Chile Atiende en Chaitén y te digo, mira, tienes la posibilidad de también ingresar con nosotros a hacer la evaluación de discapacidad y también ir a postular a la pensión de invalidez si tienes recursos, ¿cierto?, en una FP o si lo necesitas desde el Estado, a postularlo en el IPS. Puedes hacer ambas cosas o puedes hacer solamente tu postulación a la pensión de invalidez o puedes hacer tu evaluación con nosotros y después aprovechas de mostrar tu credencial de discapacidad cuando vayas a postular a tu pensión de invalidez. Pero una cosa no quita la otra. Claro, ya, Ninguna depende de la otra. Son temas separados. Esta evaluación de discapacidad que hacemos nosotros es desde una mirada clínica de salud. Lo que hace el IPS tiene que ver con la previsión. Con la plata. Entonces, el IPS recibe a la persona, le toma los datos y lo ingresa para postular a la pensión de invalidez. Y eso le dan una hora en Puerto Montt y esta comisión de evaluación, que no es la misma comité que nuestro para la evaluación de discapacidad, para la credencial, esta es una comisión para la pensión de invalidez, evalúa tus antecedentes y te contesta con una resolución si fuiste aceptada o no, o si fuiste rechazada. ¿Ya? Claro, y eso tiene que ver con que efectivamente esta invalidez no te permite trabajar. Entonces, por eso te pensionan y te dan esta pensión. Sí, ahora, cuando son menores de 18 años, no es una pensión de invalidez, es un subsidio de invalidez. ¿Ya? Un subsidio para los niños menores de edad. Y eso se postula en el municipio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú eres menor de edad, viniste para acá y yo te explico como a tu mamá. Ya, a la Belén, como es menor de edad, puede usted solicitar, si tenemos los verificadores, ¿cierto? Informe psicológico, médico. Yo le digo a la mamá, puede ir a la municipalidad con don José Nanjuante o con la Camila Vivar y postularla al subsidio de discapacidad. Y al mismo tiempo podemos hacer nosotros la evaluación de discapacidad para que la Belén menor de edad tenga la evaluación a través del COMPIN, exactamente. Entonces, con esto, que está dentro de las políticas, la idea es que la gente que está en situación de discapacidad no se sienta tan excluida y al mismo tiempo las personas con bajos recursos o más vulnerables cuenten con un ingreso con este subsidio o con esta pensión de invalidez, que tú tienes que, cumpliendo los 18 años y ojalá unos meses antes, actualizarlo en el IPS para que no se te corte entre que cumple 18 o tienes 17 años, 11 meses y 29 días a los 18 años. Claro. ¿Ya? Súper, Lore. Oye, esta ha sido es harta información. Sí. Es harta información. Además que todo lo que tiene que ver con trámites y cosas siempre es un poco más
complejo, pero yo creo que con todas tus indicaciones ya queda un poco más claro, por lo menos para mí ahora también tengo una forma más clara de verlo, de entender, y también se agradece porque a veces a uno le preguntan también, hoy, ¿qué puedo hacer? Y uno siempre como, pregúntale a la Lore, pero ahora yo creo que ya puedo responder, puedo hacer Sí, ahí algo. Así sí. que muchas gracias por Lore, estuvimos harto rato conversando. Oye, ¿ya pasó una hora? Sí, una hora. Eh, Así que eso, cualquier duda la gente sabe que puede contactarnos por los fanpage o escribir a tu correo que está corriendo aquí abajo para que si tienen alguna consulta o algo, o si no, pedir una hora contigo para consultar o si tienen alguna, a lo mejor hay gente que dice, oh, yo podría tener este beneficio, Sí. pueden ir a acercarse al hospital a resolver sus dudas o pedir la ayuda que necesiten. Sí, dos cosas antes que terminemos el programa, te voy a pedir 5 minutos. Uno es que la gente de la costa, de Ayacara, ellos cuentan con su equipo de evaluación de discapacidad en el CEFAM o Sí, CECOP de Ayacara, ¿ya? Por lo tanto, porque ha venido gente de la costa para acá. El tema es que nosotros, si no tenemos ninguna atención y ningún médico lo ha visto, esta persona no tiene cómo acreditarlo, menos si no tiene documentos o diagnóstico o examen, ¿ya? sí, Eso yo es recuerdo que importante. allá las kinesiólogas hacían el IVADEC, que es esta evaluación para la discapacidad. Sí, ahora, Sí. orientación podemos darle a todos, no hay problema, Ujú. pero sí iniciar toda la evaluación tiene que ser en su centro de salud, ¿ya? Y lo otro es que dentro de la ley 20.584 que pasamos delante, salió ahora en junio una nueva norma que se incorpora a esta ley de derechos y deberes que dice atención preferencial en personas mayores de 60 años y personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, nosotros de aquí a enero, a fines de enero, tenemos que tener una propuesta como hospital para la atención preferencial de estos dos gran grupos, adulto mayor, ¿cierto?, sobre 60 años y personas en situación de discapacidad. Así que quiero invitar a la comunidad y ojalá a través del Facebook del hospital a lo mejor nos dijeran qué servicios ustedes necesitan que nosotros hagamos una atención preferencial, por dar un ejemplo, SOME. Yo quisiera que una ventanilla sea solamente para personas en situación de discapacidad de atención y para adulto mayor. Y la otra señorita que está en SOME atienda a El todas las público otras general, personas que vienen, claro. claro. O también puede las personas decir, pero yo también quiero incorporar a la embarazada, porque no pueden estar tanto rato paradas esperando, ¿cachai?, que nos atiendan. Entonces, voy a invitar a la comunidad a que nos escriban en el Facebook del hospital o acá también en Chaitén TV, ¿cómo les gustaría a ustedes implementar? Porque tenemos que elaborar recién este protocolo, por lo tanto puede ser en laboratorio, en farmacia, puede ser en SOME, en urgencia. Dennos ideas para que así nosotros podamos hacer un protocolo de acuerdo a las características locales y no lo que Claro, a nosotros lo que queremos como equipo. Porque la sí, mirada del usuario es diferente. Nosotros igual somos usuarios. En algún momento igual yo me vine a pedir horas, ¿cachai? Vine a urgencia. Pero el tema es que igual sea este acceso o esta atención preferencial sea con una mirada comunitaria. ¿Ya? Así que los dejo invitados, espero que les guste la idea. También me pueden escribir a mi correo, sí, porque como referente OIRS tengo el deber y la obligación de ejecutar esto y lo vamos a hacer, no se preocupen. súper. Belén, Ya. gracias por Muchas invitarme. gracias, Lore. Ojalá nos veamos más adelante en otro Oye, programa. este es el último programa del año. El último programa del año, pero Así que vamos a igual, seguir. gracias. En Gracias, enero se Gabriel. vienen más programas. Así que un Sí. gusto, Lore, que estés muy bien. Que tengan una bonita fin de semana. Cuídense harto, ¿ya? Gracias, chao. Chao. Ya, vamos a dar algunos datos de información sobre Salud Responde y los teléfonos del hospital para que la gente se pueda contactar con nosotros. Está Salud Responde, que es el 600-360-7777,
que está recibiendo dudas, consultas sobre salud, sobre todo habilitado en este tiempo de pandemia. Así que invitamos a la comunidad a llamar a este número. Recordamos también los teléfonos de urgencia. Primero, el del SOME, el más 569 20 69 02 48 y el 652 770 922. Para los pacientes de crónicos está el celular más 569 20 65 39 66 y el celular para los pacientes del programa de salud mental que quieran contactarse, el más 569 20 69 17 48. El servicio de urgencia sigue funcionando las 24 horas. Aquí están los teléfonos también, el 652-770-924 y el celular 970-11-519. Recordamos también que se sigue haciendo el testeo voluntario de toma de PCR en la carpa que está fuera del hospital, de lunes a jueves de las 2:30 a las 4 y los viernes de 2:30 a 5. Recuerden que se hace con previa inscripción en SOME, así que para evitar las aglomeraciones, pueden llamar a los teléfonos del SOME que vimos antes y, por supuesto, recordar mantener la distancia social y usar la mascarilla. Despedimos entonces este programa. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando y vamos a dejarlos con un video de despedida, un video navideño con un saludo navideño del equipo de Chaitén TV. Muchas gracias.